Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Una mujer cuyo vientre fue pieza clave para la salvación de toda la humanidad. Una mujer con la bendición de cumplir una promesa hecha aproximadamente 4000 años antes de serle anunciada. Pero esta, lejos de ser una historia llena del popular romance de la maternidad, es el reflejo de una mujer obediente, que aunque no perfecta, fue una mujer virtuosa, la madre de Jesús. La Biblia narra la historia de María de maneras poco detalladas, es decir, no existe la información exacta de quiénes fueron sus padres, su lugar de nacimiento o su vida antes de ser madre, pero absolutamente todo lo que se narra de ella es en gran manera digno de mencionar. En el libro de Lucas se habla de María como una joven mujer virgen. Según la época, se especula que tenía menos de 20 años para el momento en el que se encontraba desposada con un hombre de la casa de David. Este hombre era José. Para ese momento de la historia, el matrimonio funcionaba de una forma que podríamos dividir en 3 etapas. Lo primero consistía en una reunión formal entre los padres de los jóvenes para acordar el matrimonio. La segunda era una ceremonia en la que se celebraba la unión. Y la tercera era la consumación del matrimonio. A menudo, estas últimas 2 etapas ocurrían un año después del acuerdo entre los padres, pero ya se consideraban como esposos durante la mayor parte del proceso. Es por eso que mantenían un compromiso de fidelidad, que al ser incumplido traía repercusiones sociales bastante fuertes como el rechazo, desprestigio, vergüenza y, en algunos casos, la muerte. Es por esto que la historia de María resulta un testimonio de fe incomparable. Lucas 1 del 26 al 28. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Una de las cosas más asombrosas es la cantidad y la magnitud de las palabras del ángel. La había llamado favorecida, bendita entre las mujeres, y además había afirmado que Dios se encontraba con ella. Desde ese momento su vida cambió, y su reacción inicial, lejos del miedo, fue una turbación por sus palabras. Este fragmento ha sido parte de la historia cristiana, un conocimiento casi general, pero eso no reduce lo maravilloso del acontecimiento. Una joven judía, desposada, a quien un ángel de Dios se le aparece para llamarla bendita entre las mujeres. Y eso no era lo único asombroso, pues los versículos del 30 al 33 dicen: «Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Al ser una joven judía, era casi seguro que conocía la historia. Probablemente recordaba Isaías 7:14, que contenía un mensaje para la casa de David, la casa del hombre con el que se encontraba desposada. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Por ese lado, era casi seguro que María conocía la dificultad y la magnitud de su tarea. Jesús, el Salvador del mundo, crecería en su vientre. Ella sería el utensilio más honroso de la historia conocida. Eso implicaba una responsabilidad que ninguna otra mujer tendría.
porque ser mirada, hallada en gracia por Dios, es una de las cosas más hermosas que le pueden pasar a una persona. Pero también significa cargar con un llamado que no siempre es cómodo, que exige y muchas veces no se entiende en el momento. Implica sostenerse cuando todo alrededor puede parecer incierto, confiar cuando no hay garantías y permanecer firme, aun cuando el costo parezca ser alto. Antes de saber la respuesta de María, es importante conocer el inicio del libro de Lucas, pues además de que estas dos historias se cruzan más adelante, también marcan un contraste que explica la elección de María para ser la madre del Mesías. Probablemente era hermosa, humilde y joven, pero Dios había visto una cualidad en ella aún más especial. Al inicio del Evangelio de Lucas capítulo 1 se relató la historia de Zacarías, un sacerdote que pertenecía al grupo de Abdías, y de su esposa Elizabeth. Ambos fueron descritos como justos delante de Dios y obedientes a sus mandamientos. El libro narra que no tenían hijos, pues ella era estéril. Además, los dos eran de edad avanzada. En un momento en que Zacarías estaba ejerciendo su turno en el templo, entró al santuario para ofrecer el incienso, mientras el pueblo oraba afuera. Fue entonces cuando se le apareció el ángel Gabriel. Se puso de pie a la derecha del altar y provocó temor en Zacarías. El ángel le anunció que su oración había sido escuchada y que Elizabeth daría a luz un hijo, a quien debía llamar Juan. Además, le explicó que este niño tendría un propósito especial. A pesar de todo esto, Zacarías respondió con duda, cuestionando cómo sería posible, debido a su edad y la de su esposa. El contraste existente entre la respuesta de este hombre y la de María resulta sumamente maravilloso, pues mientras Zacarías, un sacerdote de Dios, respondió con dudas, la Biblia narra que María no negó la posibilidad del milagro, sino que preguntó cómo habría de suceder aquello. Su pregunta no nació de la incredulidad, sino de asombro y deseo de comprender. Y después de escuchar la respuesta del ángel, María pronunció una de las frases más poderosas de toda la Escritura. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». En esas palabras puede verse una disposición absoluta, una entrega que iba más allá del miedo o de las consecuencias que pudiera enfrentar. María no tenía todas las respuestas, no conocía cada detalle de lo que vendría, pero decidió confiar. Y quizás ahí radica una de las diferencias más grandes entre la duda y la fe. La duda pone límites a lo que Dios puede hacer, mientras que la fe se rinde aún sin entenderlo todo. Es asombroso pensar que María era consciente de lo complicado que sería tener un hijo que no fuera directamente de José. Enfrentaba la vergüenza de la sociedad y el desprestigio de su familia. Tomar una decisión de esa magnitud comprometía el resto de su vida. Por otro lado, la tarea que le había sido encomendada era ardua, pero ella creyó de una forma tan grande en las palabras del ángel que estuvo dispuesta a entregar por completo su futuro sin exigir explicaciones ni garantías. Su fe resulta casi incomprensible, porque no nació desde la comodidad, sino desde el riesgo. No fue una fe basada en ver resultados inmediatos, sino en confiar plenamente en Dios, aun cuando todo a su alrededor podía derrumbarse. María entendió que obedecer podía costarle la tranquilidad, la reputación y hasta las relaciones más importantes de su vida. Y aún así, decidió permanecer firme. Hay algo profundamente admirable en una persona que, teniendo razones humanas para huir, decide quedarse, confiar y decir: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Porque es hermoso ser una mujer, una madre, una joven o una esposa, pero es aún más hermoso ser una mujer conforme al propósito de Dios, que no solamente destaca por su apariencia o por lo que hace delante de los demás, sino por la disposición de su corazón, una sierva capaz de confiar aún en medio de la incertidumbre, de permanecer firme cuando todo parece difícil y de decirle sí a Dios, incluso cuando el camino no parece sencillo, porque al final
Eso fue lo que hizo especial a María, no su posición, sino su obediencia. Y eso la convirtió en un utensilio honroso, una mujer llena de gracia, no para ser adorada, sino para ser admirada.